Telegram es una aplicación segura para poder comunicar sin censura noticias e información de gran importancia en estos tiempos de tanto engaño y fake news. Únete al canal de Telegram del pastor Alan Alducin, donde encontrarás noticias proféticas al día y las más recientes novedades de Israel, Medio Oriente y más. Esto en el canal de Telegram. Búscanos como Alan Alducin. Únete y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de lo que sucede en el panorama profético. Empezamos una serie muy interesante que se llama El crecimiento espiritual. ¿Ya estamos? Ok, se llama El crecimiento espiritual. Y en esta serie estudiamos la semana pasada lo que no es el crecimiento espiritual, ¿se acuerdan? Lo que no es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es nuestra posición en Cristo. El crecimiento espiritual tampoco es el amor que Dios tiene para nosotros. El crecimiento espiritual tampoco tiene que ver con los años que tengamos en Jesús, en el Señor, de cristianos. Tú puedes tener 10 años de cristiano y ser un bebé espiritual. Puedes tener un año en Cristo y ser maduro ya espiritualmente, más maduro que gente que tiene 10 años en el Señor. Y esto voy a detenerme hoy y explicar mejor esto. Tampoco el que tengas mucho conocimiento de la Biblia te hace crecer espiritualmente si no lo practicas. Así como tampoco estar envuelto en tantas actividades cristianas tampoco te hace crecer espiritualmente. Como tampoco tener prosperidad material, que algunos dicen es que como me va muy bien y Dios me bendice tanto, he de estar muy bien con Dios. Dios me ha bendecido mucho. Así que el crecimiento espiritual no es ninguna de estas cosas, sino igualar mi práctica con mi posición en Cristo. En mi vida práctica necesito progresar para igualar la posición que yo tengo en Cristo. Vamos hoy a la segunda parte de esta serie y se llama, el título de esta mañana, Diferentes grados de crecimiento espiritual. Diferentes grados de crecimiento espiritual. Abramos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, 13 y 14. Dice la Biblia: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Este es un texto muy importante porque se nos explican los 3 grados de crecimiento espiritual. Todos ustedes pertenecen a uno de estos 3. Si eres cristiano, si has nacido de nuevo, perteneces a uno de estos 3. O eres niño, o eres joven, o eres padre. Niño, joven o padre. ¿Cuál eres tú? Vamos a desarrollar este tema para que te identifiques y sepas en dónde te encuentras. A lo mejor después de este estudio te das cuenta de que tú eres un niño espiritual. A lo mejor te das cuenta que ya eres un jovenazo en Cristo. O a lo mejor te das cuenta y dices, no, yo ya soy un patriarca, soy un padre espiritualmente hablando. Vamos a ver. Cristo utilizó esta misma, este término, hablando de la naturaleza para referirse a los diferentes niveles de crecimiento. En Marcos capítulo 4, versículo 28, Marcos 4, 28, y habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Si leemos desde el versículo 26, dice, decía además, Marcos 4:26,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Fíjense los 3 grados de crecimiento de la semilla. Primero, hierba. Y la semilla, y luego espiga. Y después grano. Entonces, ya vimos que hay 3 grados de crecimiento espiritual en la vida cristiana: niños, jóvenes y padres. Como también podríamos decir, aquí hay 3 clases de semillas, 3 clases de cristiano: hierba, espiga o fruto. ¿Cuál de las 3 eres tú? Ok, el apóstol el apóstol Juan, escritor a la primera epístola de San Juan, describe el mismo tema, pero usando la analogía del crecimiento físico. Regresemos a primera de Juan. Nunca quite su dedo de primera de Juan, por favor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, y se pronuncia primero y dice hijitos. Esa palabra es teknia, con K en el griego, teknia. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Se comienza aquí describiendo a todos los cristianos. Todos los cristianos somos hijos, ¿verdad que sí? Todos somos hijos. Y con cariño se nos dice hijitos. Entonces, seas padre, seas joven en Cristo o recién convertido, todos caemos en esta categoría, en la palabra griega teknia. Todos somos hijitos. Dios nos habla con cariño, con amor, hijitos. Esta palabra se usa para todos los que han nacido de nuevo. No tiene nada que ver con la edad. Podría referirse a una persona que tenga 85 años, que recibe a Cristo, sería un hijito de Dios, un hijo de Dios. O un bebé de 4 o 5 años de edad que ya entregó su vida a Cristo, sería también referido como hijitos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1, nos dice así. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos. ¿Ya vieron con qué ternura nos habla el apóstol? Nos habla Dios a cada uno de nosotros. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego tenemos en el versículo 12, Primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos. Otra vez utiliza esta palabra teknia, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego en el capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, hijitos, otra vez, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Luego vamos a 1 de Juan 4:4. Y otra vez dice, hijitos. Es importante subrayar esa palabra, hijitos, cada vez que la vean en 1 de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Luego vamos al capítulo 5, versículo 21. Dice, hijitos, otra vez, guardaos de los ídolos. Entonces, a todos los cristianos se nos menciona como hijitos. Después se comienza a describir a los hijitos en 3 categorías. Así anótele. A los hijitos se les describe en 3 categorías.
A los hijitos se les describe o se les clasifica en 3 categorías. Primera, número 1, hijitos. Número 1, hijitos. Ahora, ahí ya no se usa la palabra tecnia. Esta palabra hijitos del versículo 13 no es la misma del versículo 12. Vean el versículo 12. Versículo 12 dice, 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros tecnia, hijitos, todos los cristianos. Versículo 13. Última parte del versículo 13. Hijitos. Esa palabra es paidaia. Paidaia, no es la misma palabra de tecnia. Ahí ya está categorizando, está clasificando a los niveles que existen en la vida cristiana. Paidaia. Os escribo a vosotros hijitos, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esta palabra hijitos, paidaia, es bebés. Bebés. Niño pequeño. Bebés en la fe. Tata. Bebés en la fe. No conocen nada los bebés. Lo único que conocen los bebés es lo que dice el versículo 13. ¿Qué conoce el bebé? ¿Qué es lo único que conoce un bebé? A su papá y a su mamá. Es lo único. Un bebé sabe quién es su papá, aunque estén meses de brazos. Es más, desde el vientre de la madre reconoce la voz del padre y reconoce la voz de la madre. Por eso dice la Biblia, hijitos, versículo 13, porque habéis conocido al Padre. Entonces, todo cristiano que es recién nacido sabe una sola cosa, que su Padre es Dios. No sabe nada más que eso. Saben que son cristianos, que Dios es su Padre, que Jesús es el Señor, es el Salvador, el que murió en la cruz. De ahí no saben muchas otras cosas más. Saben lo básico, Jesús te ama, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Saben de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Saben que tienen que leer la Biblia, saben que tienen que orar. Una cosa es que lo sepan, otra cosa es que lo hagan, ¿no? Bueno. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es un bebé espiritual? El bebé espiritual, anótenlo, es un nacido de nuevo que no ha madurado. Es un nacido de nuevo que no ha madurado. Ese es un bebé espiritual, un nacido de nuevo que no ha madurado. Bien. ¿Qué es lo primero que reconoce un bebé? A sus padres, ya lo mencioné. El niño espiritual es el que sabe que es hijo de Dios. Todo cristiano sabe que es hijo de Dios. Nada más. Pero, hermanos, ¿será posible que tengas ya 1 año, 2 años y sigas siendo un bebé? ¿No has crecido? Sí, sí es posible. ¿Es posible que tengas 5 años en Cristo, 10 años en Cristo y sigas siendo un bebé? Sí. Sí. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 y versículo 12. Hebreos 5:11 y versículo 12, 13 y 14. Dice la Biblia, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. Esa palabra tardos, hermanos, es perezosos, indolentes para oír. Porque debiendo ser ya maestros, fíjense la diferencia, ya no bebés, ya maestros, después de tanto tiempo ya en Cristo, muchos de ustedes, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita
de gerbercito, de mamilita y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Nepios en griego, esta palabra es otra que se emplea para infantes, apúntelo, son niños, infantes en la palabra de Dios, espirituales, inmaduros, menores de edad, todo eso se traduce en nepios. Versículo 14, pero el alimento sólido es para ¿quién? Para los padres, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros meditamos y vemos en el versículo 11, nos comienza a decir quiénes son los niños, los que les da flojera ir a la iglesia, los que les da flojera ir a los estudios bíblicos, porque aquí dice los tardos para oír, los que no quieren escuchar. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿qué está diciéndonos Dios aquí? Que todo cristiano, escuche muy bien lo que le voy a decir. Todo cristiano, usted, sí, tarde o temprano tienen que ser maestros de la Biblia. ¿Sabían? No quiero que me levanten las manos cuántos son maestros de la Biblia. Pero hay unos que ya tienen tiempo en el Señor que ya deberían ser maestros de la Biblia. Ahora recuerden que existe el don de la enseñanza. Hay unos que tienen el don para enseñar, pero todo cristiano, aquí está hablando, deberían ser ya maestros. Debemos madurar, hermanos, hasta el punto que todos nosotros, ustedes, hermanos, tienen que empezar a enseñar la Biblia a alguien. Deben de tener a alguien a quien enseñarle la Biblia. Todos ustedes, hermanos, tarde o temprano. Si tienes tiempo en el Señor y a nadie le estás enseñando la Biblia, eres un bebé todavía. Porque la característica de un maestro, de un padre, de una persona madura en el Señor es que enseña la Biblia. No nada más predica de Cristo, enseña. Ganaste a alguien para Cristo. Tienes una vecina que ganaste para Cristo, una vecina recién convertida. Vecina, nos vemos una vez por semana, le voy a enseñar de la Biblia. Lo que aprendí en mi iglesia, se lo voy a compartir a usted. Cada creyente debería dedicarse a algún ministerio de enseñanza. Gracias a Dios por las maestras que enseñan a los niños. Los maestros que enseñan a los teens. Eso es un ministerio de enseñanza. Pero todo cristiano maduro debe de involucrarse en un ministerio donde tengan que enseñar ustedes por Zoom, hermanos. ¿Saben que conozco una hermana que comenzó a discipular a mujeres? Ella se congrega como cualquier congregante. Tiene tantos años enseñando, comenzó con una, con dos, tres. Tiene un Zoom esta hermana cada semana con más de 150 mujeres que se conectan con ella. Y no es esposa de pastor, no es líder en su iglesia, es laica, es una mujer laica, es una congregante. Tiene más de 150 después de 15 años de estar enseñando la palabra de Dios. Bendita sea esa mujer. No hay excusa para no enseñar la Biblia. Es muy fácil irnos de misioneros a otros países, es muy fácil servir en la alabanza, es muy fácil muchas cosas, pero todos, hermanos, debemos ser maestros de la palabra. No nada más para cuando hay eventos especiales. En nuestra vida diaria tenemos que nosotros forjarnos y madurar en Cristo Jesús. Romanos 14:1. Romanos 14:1.
Cuando haya misiones, cuando haya eventos, anótese usted para ir a enseñar la palabra. Dice la Biblia, recibid al débil en la fe. ¿A quién? Al débil en la fe, a los bebés en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Dicen, vean cómo son los bebés en Cristo. Versículo 2. Porque uno cree, un bebé en que Cristo cree que ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios lo ha recibido. O sea, aquí estaban discutiendo. Acuérdense que antes eran judíos y el evangelio llegó a los judíos y después a los gentiles. Cuando se convertían los judíos, resulta que ya podían comer carne de puerco y kosher y cosas así, ¿no? Y que Dios le dice a Pedro, mata y come, no llames inmundo a nada, ¿no? Ahora que está tan de moda de que hay que cuidar a los animales, de que no hay que matarlos, Dios hizo a ciertos animales para que los comamos. ¿Sabía usted? Para eso los creó Dios. No todos los animales, muchos animales de ellos. Y hay una nueva moda ahorita, ¿verdad? De que son asesinos los que matan animales, los que matan vacas, matan gallinas y matan no sé qué. Pues para eso Dios le dijo a Pedro, mata y come. No llames inmundo todo lo que yo he creado. Entonces ellos venían con la onda de que no podían comer carne si no fuera de kosher y puerco y tantas costumbres que tenían los gentiles que los muy nuevecitos judíos decían, ay no, yo no me voy a juntar con los gentiles porque comen carne. Y así estaba, ¿no? Vamos a traducirlo al día de hoy. Hay hermanos que dicen, ay, que la Navidad no se debe festejar, que no hay que tomar vino, y que sí hay que tomar vino, y que no, y andan juzgando porque son bebés espirituales. Nosotros no podemos juzgar a los demás. Si un hermano quiere ser vegano, respétalo. Si un hermano quiere ser vegetariano, respétalo. Si un hermano come carnitas de puerco en adobo, respétalo, hermano. Son niñerías, ¿me entiende? Andamos como infantiles, bebés espirituales en Cristo. Muchos países toman vino en la comida, los cristianos, los pastores, los creyentes en España, en Europa, en México, en muchos lados, y no se emborrachan, no andan de borrachos. Hay que respetar, hermanos. No hay que juzgar a los hermanos. Esto es algo que pertenece a los bebés espirituales. Y en fin, un día les voy a predicar acerca de esto, ¿verdad? Vamos a ver ahora los jóvenes. Los jóvenes. Regresamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 13. 1 Juan capítulo 2, versículo 13. Y dice así, el versículo 13, vamos a saltarnos la primera parte y dice, jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes en Cristo? Los que han vencido al maligno. ¿Sabía usted que los bebés espirituales no saben vencer a Satanás todavía, ni a los demonios? No saben. Son vencidos por Satanás. Otra característica de los nuevos convertidos es que no saben, o de los que tienen muchos años en Cristo, todavía no saben cómo vencer a los poderes del mal. Ay, pastor, me hicieron un trabajo. Ay, pastor, y si me mandan una maldición. Ay, pastor, amaneció un gallo muerto enfrente de mi casa con una cruz invertida y con una estrella de 5 picos. Y qué horror, estamos bien espantados. Esos son bebés. Son bebés. Ay, pastor, anoche se azotó una puerta en la casa y se prendió la televisión, pastor, y pasan cosas muy raras. Son bebés. No saben todavía tomar su autoridad en Cristo Jesús. Tenemos toda autoridad en Cristo Jesús. De hollar serpientes, escorpiones, son demonios. Hemos vencido porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. El joven, el que está maduro en Cristo, conoce y sabe cuál es su posición en Cristo. Satanás está derrotado. El diablo está vencido. Y si se aparece algo en mi casa, me pongo a orar en voz alta. Ya me pasó en una casa que tuve que rentamos hace muchos años. Se oían ruidos bien raros, de verdad. Y la muchacha, me decía, ay, pastor, yo oigo voces en el closet, me decía.
Y así pasan cosas raras, ¿no? Entonces una noche, estaban mis hijos dormidos, comencé a caminar por toda la casa. Señor, dedico esta casa en tu nombre, toma autoridad, porque me has dado la autoridad como tu hijo, como tu siervo. Si en esta casa alguna vez se hizo una limpia, si en esta casa se practicó brujería, si en esta casa alguna vez alguien dedicó algo a Satanás, o si aquí se hicieron ritos satánicos, los cancelo en el nombre de Jesús por la sangre preciosa del Cordero, y dedico esta casa porque es tuya, oh Señor, campamento de Jehová. Nunca más se volvió a escuchar nada. Ay, hermano pastor, no era cristiano, me decía pastor, le echó agua bendita, ¿verdad? Ya no se oye nada. No. O sea, hay hermanos que dicen, es que hay que hablarle al pastor para que ore por la casa. No, hermano, los maduros en Cristo saben que tú como pastor de tu casa, como autoridad espiritual, tienes la autoridad de Dios de consagrar tu casa a Dios. No necesitas llamar a un pastor, alguien que le vaya a ungir con aceite o que le ponga aceite. El aceite no tiene nada, ningún nada espiritual, ¿no? Es un símbolo nada más en la Biblia, ¿no? Nada más, es todo. Entonces, dice jóvenes, dice la palabra de Dios, porque han vencido al maligno. ¿Quiénes son los jóvenes en Cristo? Los que saben cómo vencer al enemigo. Ese es el segundo nivel espiritual de crecimiento, porque si ven la Biblia dice porque habéis vencido al maligno. Esa palabra maligno, apúntela, es la palabra griega poneros, y se refiere a Satanás. O sea, los cristianos que saben vencer a Satanás, a los demonios, son jóvenes en Cristo. Los que son derrotados por Satanás y por los demonios son bebés. Son bebés en el Señor, todavía. Ahora, ¿de qué manera es vencido Satanás? Ahí está la respuesta, versículo 14. Vamos a verlo donde dice jóvenes, versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes, subrayen los jóvenes, subrayen hijitos, subrayen padres, subrayen jóvenes. Os he escrito a vosotros jóvenes. ¿Qué caracteriza a los jóvenes que vencen a Satanás? Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y otra vez, segunda vez, y habéis vencido al maligno. Dos veces. ¿Quiénes son los cristianos que vencen a Satanás y a los demonios? Los que permanecen en la palabra, los que se congregan, los que leen la Biblia, los que oran, los que están fervientes en el Señor, en su palabra principalmente. Ahora, si nosotros observamos, los hijitos no tienen la palabra de Dios permaneciendo en ellos. ¿Ya se dio cuenta? Nunca dice que los hijitos tienen la palabra de Dios permaneciendo en ellos, sino solamente los jóvenes espiritualmente. Los bebés espirituales solo conocen lo básico. Y les voy a enseñar otras características de los bebés, porque los bebés en Cristo son los que son arrastrados por diversas doctrinas también. Los bebés en Cristo son los que son engañados por los programas de YouTube. Dios no dice escudriñad el YouTube. Dios dice escudriñad mi palabra, porque en ella sabed que tenéis vida eterna. Usted se la pasa viendo prédicas en YouTube. Hermano, usted necesita permanecer en la palabra. Abrir su Biblia. Usted solo con Dios, con la Biblia. Necesita tener contacto con su Biblia. Cada uno de ustedes debe tener una Biblia. No le recomiendo tenga su Biblia en el celular, está bien. Pero cada uno de ustedes tenga una Biblia. Una Biblia que sea una Biblia de estudio para ti. Yo la tengo de letra grande, toda la tengo subrayada prácticamente, le escribo cosas, palabras en griego y hebreo, y la verdad, yo solamente me adapto a mi Biblia. Cada quien se adapta a su Biblia, ¿sabía usted?
Sé dónde está, ya sí, Ana le hago así, pero me dice, te presto mi Biblia, le hago, ay, no sé qué onda, mano. Todos debemos de tener una Biblia, que la leamos todos los días. Ya sabemos dónde subrayamos algo, ya sabemos dónde le pintamos una carita, ya sabemos dónde le pintamos una rayita, ya sabemos dónde le pusimos una palabra griega, pero todos debemos de tener una Biblia, hermanos. Una Biblia literal, no en la computadora, una Biblia. Tengan una Biblia. Entonces, los bebés en Cristo son arrastrados por diversas doctrinas y engañados por maestros falsos. ¿Saben cuánto sensacionalismo hay en YouTube ahora? No sé quién, Juan Pena subió un video de que ya se está reconstruyendo el tercer templo en Israel y ya se puso la primera piedra. 180,000 visitas. Y es una mentira. No es cierto. No se ha puesto ni la primera piedra. Pero al cristiano le gustan esas noticias sensacionalistas. Por eso es tan serio los que comunicamos noticias, de estar verdaderamente centrados en la verdad y no en la mentira. Vean lo que dice Efesios 4:14. Efesios 4:14. ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice, para que ya no seamos, otra vez la palabra nepios. ¿Se acuerdan que era nepios? Bebés inexpertos, inmaduros. Para que ya no seamos nepios, inmaduros, niños fluctuantes. ¿Quiénes son los niños, hermanos? Los que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por engaños, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben ustedes, hermanos, que los falsos profetas, los falsos maestros, saben que es bien fácil engañar a los bebés espirituales, aún a los escogidos de Dios? Ellos lo saben, que es bien fácil sacarles el dinero, manipularlos y hacerlos y llevarlos a hacer cosas. Como ellos saben que no leen la Biblia, como ni ellos tampoco enseñan la Biblia en sus servicios dominicales, saben cómo engañarlos. Porque un cristiano va a buscar una iglesia donde le enseñen Biblia, palabra de Dios, sana doctrina. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Miren, hermano, cuando los dones operan según Dios o como Dios nos ha designado, y los santos, nosotros somos activos en servicio al Señor. Cuando nosotros usamos nuestros dones y cuando nosotros nos activamos en la obra de Dios, vamos a evitar 3 peligros. Anótenlo. El cristiano que utiliza sus dones y se activa en el servicio para el Señor va a evitar 3 peligros. ¿Cuáles son esos 3 peligros? La inmadurez, la inestabilidad y la credulidad o incredulidad. La inmadurez, la inestabilidad y la credulidad. La inmadurez, ¿cuál es la inmadurez en Cristo? Los creyentes que no se involucran de una forma agresiva. Apunte esa palabra. ¿Quiénes son los inmaduros en Cristo? Los creyentes que nunca se involucran en un agresivo servicio para Cristo. Esta palabra me encanta. El cristiano maduro se involucra de una forma agresiva en el servicio de Dios. Está con todo en la obra del Señor. Con todo. No es un calientabancas, no. No viene de vez en cuando, no. Está involucrado agresivamente siempre en el servicio de las cosas de Dios. Ese es un cristiano maduro. A los inmaduros hay que estarles diciendo, vengan a servir, vengan a ayudar, vienen un domingo, luego 3 no. Ay, por favor, no tenemos por qué estar rogando. Son inmaduros, son bebés en Cristo, berrinchudos.
Como un bebé berrinchudo. Quiero mi mamila. Si no le da su mamila y pega unos gritotes. O como el viejito, no quiero mi cocol, ¿no? Y hace su berrinche también. ¿Te acuerdas del que vimos en el hospital? A un viejito. Llega esa era su señora, ¿no? La viejita, su señora, le pone el suetecito. ¡No quiero! En la silla de ruedas el viejito estaba enfermito. ¡No quiero! Y hizo unos gritos, hermano. No quiero que me ponga. Parecía un bebé. Berrinchudo, maduro. El cristiano maduro es una persona que se involucra activamente en las cosas de Dios, agresivamente en las cosas de Dios. Estos bebés nunca salen de la condición de niños espirituales. Están faltos de desarrollo por falta de ejercicio, porque el ejercicio espiritual es importante para todo el cristiano. Inestabilidad. Ya vimos que el bebé en Cristo tiene 3 peligros: la inmadurez, la inestabilidad, que es otro peligro en la vida espiritual. Los cristianos inmaduros son vulnerables ante las grotescas novedades y las modas de los engañadores profesionales de la religión. Yo les llamo profesionales de la religión porque sacan modas nuevas. Ay, es que ahora está de moda esto y ahora está de moda esto. Y el cristiano maduro, un pastor maduro no se va con la finta. Ahora está de moda poner láser, y ahora está de moda poner esto, y ahora está de moda hacer antro la iglesia, convertirla en antro y hacer after parties también. ¿Sabían que hay iglesias que hacen after parties? Y ponen música techno, punch, 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 y apagan todas las luces. Y es que es para atraer a los jóvenes. ¡Qué barbaridad! Ya nos faltan chelas cristianas. No se llaman Corona, se llaman Galardón ahora. Y sus bebidas de colores que fosforescentes en la noche, que les hagan vaporcito. Ya están los jóvenes, punch, punch. Cristo te ama, brother. Punch, punch, punch. Lo único que atrae a los jóvenes y debe atraer a los jóvenes es la predicación del Evangelio de Cristo. No tenemos que imitar las cosas del mundo, ni hacer las cosas del mundo, hermanos. Y al ratito el pastor no parece, pastor parece cadenero de antro. Les prometo, hermanos, que así están muchas congregaciones, tienen after parties, después de jóvenes, hasta las 2, 3 de la mañana. Porque están con hermanos, con los jóvenes cristianos no pasa nada, no, sí pasan cosas. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y eso lleva también a la credulidad, ¿verdad? Lo más grave de todo es el peligro de engaño. Los recién nacidos son inexpertos en la palabra de justicia porque no tienen sus sentidos, como dice la palabra de Dios, ejercitados. No tienen sus sentidos, sus discernimientos ejercitados, dice la palabra de Dios. Y obviamente se encuentran con algún sectario falso que los impresiona con su celo, con su aparente sinceridad. Y es que se ve bien sincero, tiene carita de borreguito medio morir. Y se dejan engañar por la apariencia de la piedad. Así que en otras palabras ellos, vamos a ver lo que dice Romanos 16. Romanos 16. Que nos hable la Biblia. Romanos 16. Versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras bien bonitas y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
¿Y qué está de moda ahora en las iglesias? Ya no predicar, sino coachear. Descubre el campeón que hay en ti. Tú todo lo puedes. No hay que arrepentirse de sus pecados. Es muy feo decir pecado en la iglesia los domingos. Es muy feo decir infierno. Hay condenación y la paga del pecado es la muerte. No, todos los ama Dios. Todos son amados. Todos son bienvenidos. Todos debemos de amarnos. Puro amor, amor, amor. Amor, amor, amor. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la predicación del arrepentimiento? No se predicó el arrepentimiento. No dice la Biblia, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Hay un infierno, hay una paga por el pecado. Todos son bienvenidos en la iglesia, hay que amarlos a todos, sí, pero mientras se congreguen con el deseo de cambiar sus vidas pecaminosas. Porque si no, fuera de aquí. Aquí no puedes practicar tus pecados. Tenemos que ser celosos con la obra de Dios, con los creyentes en Cristo Jesús. En otras palabras, los cristianos bebés solo conocen a Dios y a Jesús, pero no conocen la Biblia. Esos son los bebés, conocen a Dios, conocen a Jesús, pero no conocen la Biblia. Y este es el problema, hermanos. Por eso hay discipulados entre semana, por eso tenemos el Zoom los jueves, por eso tenemos el estudio de matrimonio los sábados, tenemos el estudio de viernes con las mujeres, viernes con los varones. ¿Por qué? Porque no es suficiente una mamila a la semana. Ustedes necesitan discipularse, no olvide esa palabra, agresivamente involucrado en las cosas del Señor. No se olvide esa palabra, agresivamente. El joven, dice la Biblia, nos regresamos a Juan, primera de Juan. El joven, nos dice la palabra de Dios, es fuerte porque vence al maligno con el conocimiento de la palabra de Dios. En Efesios nos enseña este principio cuando nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Satanás es un mentiroso, se disfraza como un ángel de luz. Satanás es el maestro y el autor de todas las falsas doctrinas y religiones, hermanos. Por eso dice que los jóvenes han vencido al maligno. Vencer al maligno significa también vencer todas las falsas doctrinas y religiones. Qué interesante. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido, a ver, ¿para quién es la sana doctrina, el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, Pablo les quiere predicar cuestiones maduras de la palabra de Dios y los ve a todos con cara de juat. Y dice, les quise hablar como a maduros, pero no pude. Es necesario que otra vez se les vuelva a enseñar los primeros pasos, el ABC, gugu tata, bolitas y palitos, cuando ya deberían estar haciendo raíz cuadrada. Cuando ya deberían haber avanzado en la vida espiritual. Hermanos, no caiga usted en este pecado de que pasan los años y sigue siendo un bebé, engañado, jalado, influenciado. Y finalmente, los padres. Versículo 13. Os escribo a vosotros padres, 1 de Juan 2:13. A ver, ¿qué tienen los padres? Conocen, no al Padre, conocen al que es desde el principio. ¿Ya vio? Entonces, los padres, existe un nivel espiritual entre los bebés, los jóvenes que han vencido al maligno y los que ya pasaron de jóvenes ya son padres.
patriarcas. Hay cristianos que son patriarcas, hermanas que son patriarcas espirituales. Tan gruesa la hermana, está tremenda en la palabra de Dios, está firme la hermana, sus convicciones, nada la tumba la hermana, nada la tropieza, ahí se cae y se levanta la hermana, ¿verdad? Los padres, dice, conocen al que es desde el principio, porque hay una diferencia, hermanos, entre pertenecer a la familia de Dios y conocer la palabra de Dios y conocer al que es desde el principio. Otra cosa es conocer a Dios íntimamente. Una cosa es conocer que pertenecemos a la familia de Dios, conocer la palabra de Dios, y otra cosa es conocer íntimamente a Dios. Todos saben que son cristianos, saben que tienen un Padre, saben que tienen a Jesús como su Salvador, todos lo saben esto, pero muy pocos conocen a Dios íntimamente. El Padre espiritual conoce íntimamente a Dios, sabe que le duele a Dios y no lastima a Dios. Has madurado mucho, hermana, hermano, porque sabes lo que le gusta a tu Padre y lo haces. Y si el Padre no lo hace, tú no lo haces tampoco. Por mucho tiempo se puso una pulserita en Estados Unidos que decía What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿No? Y todos con su pulserita What would Jesus do? Pero con su alcohol, con su cigarro, con su toque de marihuana. What would Jesus do? Pues nunca se hubiera metido eso. Una cosa es que sepas qué haría Jesús. Jesús no haría eso, ¿verdad? Pero otra cosa es que tú lo practiques y digas no lo voy a hacer porque el Señor no lo haría, porque mi Padre no lo haría. Y ese es el nivel espiritual al que Dios quiere que ustedes lleguen, hermanos, conocer a Dios íntimamente. Una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Tú conoces mucho de la Biblia, ya te dije, te dicen el hermano Strongs, el hermano Matthew Henry, de Peralvillo de las Casas, pero no conoces al Dios de la Biblia. ¿Qué nos dice Filipenses 3:13? Dejando lo que está atrás y ¿qué? Extendiéndonos a lo que está adelante. ¿Quiénes son los padres espirituales? El cristiano maduro que no vive en el pasado. ¿Saben quién es un cristiano maduro? El que no guarda rencores, el cristiano que no está amargado. Es que no perdono a mi mamá. Pues eres una bebé espiritual. No puedo perdonar lo que me hizo mi ex marido o lo que me hizo mi ex mujer, o no puedo perdonar. No has crecido, no has madurado, sigues viviendo en el pasado. El cristiano maduro ya olvidó lo que quedó atrás. No es que te bloquees, ¿no? Voy a bloquear mi mente para no recordar. No, lo sigues recordando siempre, pero no con el dolor que te hace llevarte a un resentimiento o una amargura. El cristiano maduro sabe, como dice Daniel 2:20, que Dios está al control y conoce los atributos de Dios y el poder y la sabiduría de Dios. El cristiano maduro es el que alabes en esto, dice Jehová en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, en conocerme, dice su palabra. El que hubiere de alabarse en algo, dice la palabra de Dios, en conocerme, Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el hombre por su majestad, no se alabe el hombre por su, no se alabe el hombre por su posición, no se alabe el hombre por su belleza. Si algo debería de alabarse por algo a alguien es en conocer a Dios. No te alabes por el carro que tienes, por la casa que tienes. No te alabes por la posición que tienes, por la posición política que tienes. Si en algo tú te debes de alabar es en conocer a Dios. No te dejes impresionar por la sabiduría de la gente, el poder o la fama y las riquezas del mundo. Impresiónate con Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque entendemos que hay tres niveles
en la vida cristiana, los hijitos, los jóvenes y, dice tu palabra, los que son padres. Gracias, Dios, porque podemos entender, aprender estos tres principios. Y yo le quiero preguntar, hermano, hermana, esta tarde, ¿cuál de los tres eres tú? ¿Eres hierba, eres espiga o eres fruto? ¿Eres niño, eres joven o eres un patriarca ya? No es presunción saber qué eres, porque la Biblia nos dice, los jóvenes han vencido al maligno. Los padres conocen a qué es desde el principio. Los hijitos solo identifican ciertas cosas espirituales, no crecen, no están involucrados en la obra de Dios. Y creo que debemos de ser sinceros esta mañana y decir, Dios, soy un bebé todavía, tengo ya 1, 2, 3 años en Cristo, sigo siendo un bebé espiritual. Debiendo ser ya experto y en vez de participar en el alimento sólido, todavía es necesario. Ni el plan de salvación me sé de memoria. Estoy mal, Señor, mal. No puedo ni recitar ni 10 versículos de memoria. Me dejo impresionar por cualquier programa que veo de YouTube, noticias, cualquier predicador me confunde. ¿Sigo siendo un niño? ¿Sigo siendo derrotado por pesadillas, por ruidos en las noches, por cosas? No he vencido al maligno, soy un niño. Iglesia de Cristo Jesús, Vida Nueva para el Mundo, Querétaro, Dios te llama esta tarde a que des el paso y comiences a madurar a partir de hoy. Ya te diste cuenta que no has madurado. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para crecer? ¿Vas a seguir siendo un bebé? ¿Quieres quedarte como joven o quieres alcanzar la madurez en tu vida espiritual? Bueno, hazlo y díselo a Dios. Hazlo en este momento y dile, Dios, voy a crecer, me voy a discipular, me voy a involucrar de una forma agresiva en el servicio a Dios, al Señor. Ya quería tirar la toalla a Dios, ya quería darme por vencido, ya quería dejar de servir a mis hermanos, ya me estaba cansando de ir a los ensayos, de ir ahí, de ir acá, es pesado, Señor, es muy pesado, pero, oh Dios, he entendido que los maduros en el Señor somos agresivos en tu obra, Dios. Nos cansamos, pero nos levantamos, porque nuevas fuerzas tendrán aquellos que esperan en Jehová. Amigo, amiga, ¿no quisieras hoy entregarle tu corazón a Jesús, arrepentirte de tus pecados, decir, Dios, reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón? ¿No quisieras hoy entregarle tu vida a Jesús? Yo te invito a que creas que Jesús murió por ti, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días de entre los muertos. Ábrele tu corazón y dile, creo en ti, Señor, te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón. En Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada,
que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.